Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar con la capacitación de trabajos en caliente, corte y soldadura. En este caso la voy a exponer yo, César Ramírez Cayetano. El objetivo es condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir riesgos durante las actividades de corte y soldadura. Recordemos que siempre estamos expuestos a riesgos o inclusive a los peligros. Dentro de esta pequeña capacitación, esperemos queden claros cuáles son riesgos, cuáles son los peligros y cómo los podemos prevenir o en su dado caso eliminar. ¿Qué se considera trabajo en caliente? La norma 027 de la STPS del 2008 nos señala que son todos aquellos procesos o procedimientos que se desarrollan de manera permanente, provisional o en caso de mantenimiento a nivel de piso, altura, sótano, espacio confinado o en recipientes que contengan o hayan contenido residuos inflamables o explosivos para que el trabajador realice la unión, separación o perforación de metales. Procedimiento de soldadura y corte. ¿Cómo se va a realizar este trabajo? Si se va a realizar en producción, si se va a realizar en áreas calientes o en áreas externas. ¿Qué riesgos tenemos? Están las mamparas y eso nos ayuda a evitar que las partículas se proyecten. Pero dentro de producción nosotros tenemos que llevar lonas ignífugas porque hay personas que están trabajando las líneas de producción y pasan muy cerca de donde uno está realizando la actividad, tal vez porque no puedan parar para evitar esos riesgos a los que se expongan los trabajadores de Unilever. Procedimiento de seguridad, ¿cómo lo voy a hacer? Tal vez no pueda llevar, como les comenté, una mampara, pero sí una lona ignífuga. El procedimiento de autorización y personas que autorizan según sea el caso. Dentro de Unilever, que es nuestra autorización de nuestro responsable de trabajo, el responsable de área. En dado caso, si está involucrado, no sé, una subestación, un CCM, un eléctrico, si vamos a estar en producción, tenemos que tener la autorización de calidad, en el caso del ERMA. Y finalmente, nos debe de autorizar SHIDE. Recordemos, más personal que supervisará al trabajador. ¿Qué riesgos tengo al estar realizando un trabajo en caliente? Un incendio, una explosión. Exposiciones a radiaciones en las bandas de ultravioleta visible e infrarroja. Aquí utilizan los soldadores las caretas de sombras, de 8 sombras o de 16 sombras, para evitar justamente el daño ocular y pérdida de vista a largo o corto plazo. Salpicaduras de metales incandescentes y contactos con objetos calientes que se están soldando. Cuando esmerilamos, cuando se pule o cuando se corta, se realizan estas partículas incandescentes, que son las chispitas. Entonces el soldador debe de traer su careta. Proyecciones de partículas, exposición e inhalación a humos. Como es un trabajo en caliente, siempre vemos metales y siempre va a estar el óxido de hierro, cromo o manganeso, o inclusive cobre si se tiene que cortar. Tal vez, vamos a suponer, una tierra. Recordemos que es metal y viene recubierta de cobre. Si lo cortamos con el esmeril, se va a generar humo y posiblemente tengamos un poco de humo de cobre. Los gases de la soldadura, óxidos de carbono, nitrógeno y cualquier otro material que se esté utilizando para la soldadura.
Condiciones de seguridad y higiene durante las actividades de soldadura y corte. Todos los trabajos que nosotros realicemos dentro de planta deben ser ejecutados únicamente por personas capacitadas que tengan los conocimientos adecuados. ¿Cómo se puede hacer? Mediante sus DC3, mediante una capacitación o inclusive un curso. Siempre se debe de contar con un extintor. No debe de estar lejos a más de 7 metros para que en caso de que haya un fuego o un conato de incendio, rápidamente se pueda tomar el extintor y sofocar el fuego. Se debe de contar con casetas de soldar o con mamparas, su careta para soldar, o inclusive 6 lonas ignífugas, 16 sombras. También nos pueden ayudar. Chamarra de mezclilla. ¿Qué equipo de protección se debe utilizar? En el caso del pecho, empezando de la cabeza a los pies. Después deben ir las mangas, monja, o inclusive los guantes de carnaza. Pantalón de algodón, en este caso mezclilla. Después polainas para los pies y al final del día las botas de seguridad dieléctricas. Siempre recordando los tapones auditivos para evitar una pérdida de audición. ¿Cómo podemos identificar una zona de trabajo? Siempre debemos de colocar una señalización, ya sea con cinta, con cadena, con postes, con conos, para saber que se está trabajando y no puedas acercarte al área. Recuerda que si no estás autorizado o no estás dentro del permiso, no puedes estar dentro del área de trabajo. Siempre se tiene que anotar la persona o las personas que van a estar involucradas para que puedan realizar el trabajo sin ningún problema. Se debe de contar con ventilación natural o artificial. En caso de estar trabajando dentro de producción, en áreas calientes o en exteriores dentro de Unilever, no hay problema por la ventilación. Sin embargo, cuando se hacen trabajos en espacios confinados o lugares muy estrechos, se debe de suministrar aire para evitar que la persona que está realizando trabajos se pueda sofocar. Debemos de retirar cualquier material combustible en un radio a 15 metros, debido a que las partículas que se generan por el corte de metal con el esmeril o por estar soldando, si nosotros tenemos un material combustible y llega a caer una partícula incandescente sobre ellos, va a provocar un incendio o un conato de incendio en el mejor de los casos. Siempre debe de estar una persona realizando vigilancia continua para estar checando esta actividad y no generar condiciones inseguras ni actos inseguros. Debemos de revisar todos los equipos, extensiones, el tanque, los manómetros, válvulas, mangueras, equipos de soldar como lo es la máquina de soldar, que todo esté en buenas condiciones, que los cables no tengan uniones y no estén expuestos, porque igual eso nos genera una condición insegura o un acto inseguro en el caso de que se sepa que está en mal estado el equipo que se está utilizando. Las condiciones de seguridad, debemos de recordar los procedimientos para detectar atmósferas explosivas.
Ya les había mencionado sobre los espacios confinados, que es cuando uno debe de suministrar el aire. Recordemos que en un espacio confinado se puede haber atmósferas explosivas. Con ayuda del explosímetro debemos de verificar las partes o el porcentaje de este tipo de atmósfera. Si está menor a 19.5 o mayor a 19.3, en el caso del oxígeno, el trabajador puede trabajar sin ningún tipo de ayuda o ventilación. En el caso de haber mayor o menor oxígeno ante este porcentaje, ya es un tipo 2 y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado, porque en el tipo 2, por lo regular, sí hay un porcentaje de atmósfera explosiva y debemos de tener mucho cuidado en cuanto al porcentaje, ya que se puede generar una explosión. Debemos de tener los controles específicos para evitar atmósferas explosivas o no respirables. Con ayuda del explosímetro, siempre se debe de contar con el explosímetro y se debe de estar verificando cada 30 minutos de preferencia o inclusive una hora a lo mucho para ver cómo está cambiando la atmósfera. Y debemos de tener un procedimiento de rescate. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad para trabajos en caliente? En caso del espacio confinado, siempre hay que evaluarlo desde principio a fin. Como ya les había comentado, aquí está el rango de 19.5 y de 23.5. Se debe de evaluar la presencia de atmósferas explosivas, que ya les había comentado, y se deben determinar los tipos de sustancias químicas que se estén en el lugar. Vamos a suponer que por una u otra razón se tenga que hacer trabajos cerca del almacén de residuos peligrosos. Ahí tenemos muchos residuos químicos que tienen un grado de inflamabilidad o inclusive de explosión. Entonces debemos de considerar si la distancia a la que uno está trabajando es la segura o la indicada, y en caso de que no, evaluar nuevamente cómo se puede realizar esa actividad de corte y soldadura. Otra condición, hay que colocar tarjetas de seguridad o que indique el bloqueo de una energía. Vamos a suponer que se va a realizar un trabajo en caliente para un silo. Entonces se debe de bloquear el equipo por concreto. No debe de haber ni energía neumática, ni hidráulica, eléctrica o mecánica que pueda producir un riesgo al trabajador que va a realizar la actividad. En el caso del espacio confinado, si no se alcanzan los niveles de oxígeno establecidos, se podrá utilizar un equipo de respiración autónoma. Se utilizan equipos de extracción local para eliminación de gases, vapores y humos peligrosos. Esto también viene de la mano como cuando uno suministra ventilación para evitar justamente que se sigan concentrando los gases de la atmósfera. Se debe de realizar esta actividad. Se coloca fuera del espacio confinado los cilindros y las fuentes de poder. Todo lo que pueda ser un riesgo para la persona que está realizando actividad dentro de un espacio confinado se debe de retirar del área. El tiempo que permanece el trabajador también se debe de monitorear. En el caso de una trinchera en la subestación, que es lo que más llega a ver dentro de la empresa Greco, el compañero se tiene que poner el air flash, independientemente de que se bloquea donde él está trabajando. Dentro de la trinchera hay otras líneas que pueden producir una descarga eléctrica, y recordemos que una subestación está a más de 480. Y este air flash
puede producir que, bueno, puede hacer que el compañero empiece a sentir calor y se pueda sofocar. Entonces, es importante que él tenga estos 15 minutos fuera del espacio confinado para poder recuperar el aire o inclusive ventilarse. El soldador durante la operación debe de utilizar un arnés, una línea de vida o las cuerdas de línea de vida. Esta actividad es por lo regularmente cuando rebasas la profundidad de 1,80, ya que es la altura promedio de una persona. Y en caso de estar más, ahora sí que sea más profundo el espacio, se debe de considerar estas medidas. En dado caso que la persona se sienta mal, se sofoca, le empieza a sentir el aire, se pueda rescatar con mayor facilidad y rápidamente. ¿Cuál es el procedimiento de rescate de un trabajador? Primero debe haber un listado del personal que está asignado a esa actividad. Desde ayudante, oficial, supervisor de seguridad, supervisor de obra, para que puedan realizar esta actividad. Todos se deben de anotar. Justamente cuál es la responsabilidad de cada persona, las instrucciones concretas de cómo realizar el rescate. Esto se puede colocar en un plan, equipos o aparatos necesarios para la ejecución del rescate. Ya lo comentamos, un tripié, un arnés, una línea de vida, técnicas para aplicar la reanimación cardiopulmonar, RCP, plan para la atención y traslado de las víctimas a lugares de atención médica. Es decir, que ya sepa uno a qué lugar, hospital o centro médico se tenga que llevar la persona que tuvo el accidente. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad para trabajos en caliente? En el equipo y maquinaria deben ser las conexiones de mangueras, no tienen que tener fugas. Los conectores no deben de presentar corrosión y deben de estar acoplados herméticamente. Las conexiones eléctricas deben de mantener continuidad, no presenten daños mecánicos a sus aislamientos y se encuentren en condiciones de uso. El equipo o maquinaria esté conectado al sistema de puesta a tierra para generar un sistema alterno y esté en condiciones de funcionamiento. El equipo que utiliza gases combustibles no presente fugas. Instructivo para el almacenaje, uso y transporte de cilindros con gases. El mantenimiento correctivo del equipo lo realice personal capacitado y autorizado. Se deben establecer procedimientos para manejo y operación de los cilindros, válvulas, reguladores, mangueras, conexiones, fuentes de alimentación eléctrica y operaciones de actividades de soldadura y corte en espacios confinados. Que se seleccionen las herramientas y equipo de protección de personal según sea el proceso de soldadura y la maquinaria que se tiene que utilizar para la actividad. Que se realicen revisiones mensuales al equipo de soldadura y corte para determinar su funcionalidad y mantenimiento que corresponda. Identificación del riesgo según el proceso de soldadura utilizado. Tenemos ergonómico, choque eléctrico, luz intensa, radiación no ionizante, gases y humos tóxicos, fuego y quemaduras, ruido y vibraciones. Cuando se trabaja aquí en esta tabla, si se dan cuenta, está plasma, soldadura de arco y oxicombustible. Entonces, de acuerdo a esta tabla, se pueden ver los riesgos que presenta cada una de las actividades.
Reglas de oro para trabajos en caliente. Jerarquía de control. ¿Cuál es esta jerarquía? Está dividida en 5 pasos: eliminar, aislar, ingeniería, administración y equipo de protección personal. Eliminar. Siempre debemos de tratar de eliminar el riesgo. En caso de que no se pueda eliminar, supongamos el cortarse, no lo puedes eliminar, lo puedes aislar con una guarda. Ingeniería, ¿qué método puedes utilizar? Administración, un checklist, un reporte de mantenimiento, e inclusive el EPP es el final. Guantes, peto, mandil, capuchón o monja, zapatos dieléctricos, guantes de carnaza, mangas de carnaza, careta para soldar. Siempre el equipo de protección personal está en el último de la jerarquía de controles. Todo trabajo en caliente debe efectuarse solamente por soldadores entrenados. Operaciones de soldadura, corte, calentamiento o enderezado. Siempre debe de ser el oficial soldador quien realice este tipo de actividades y debe de estar acompañado por un compañero. Debe de haber áreas propias para soldadura, corte y procesos similares. Siempre que acudimos a un site, llámese John Crane o Unilever, tienen su área de trabajos en caliente separados. Siempre están aislados para mayor seguridad. Cuando se realizan trabajos de soldadura y corte, es importante inspeccionar el área de trabajo esté libre de materiales combustibles, papel, cartón, aceite, químico, recipientes líquidos derivados del petróleo. Son estos materiales. Por decir, uno puede decir, ocupé aceite y lo deja al lado del área de trabajo en caliente, es un riesgo potencial. Y para los trabajos en espacios confinados, libre de atmósferas explosivas. Siempre debe inspeccionar todos los elementos de protección personal y equipo de corte y soldadura. Al igual que la inspección a los equipos, también se le debe de hacer al equipo de protección personal. Checar que los guantes de carnaza, checar las botas de seguridad en buen estado, el peto, mandil, chamarra, mangas o polainas no presenten rasgaduras u orificios donde pueda penetrar una partícula incandescente y queme al trabajador. Cada vez que se tenga que realizar trabajos de soldadura y corte, es necesario contar con un permiso en el cual se evalúan las condiciones de seguridad, el equipo y cómo se va a utilizar para lograr un ambiente seguro. Es dentro del proceso para liberar un permiso. Siempre, si se dan cuenta en todas las plantas a las que Greco presta los servicios, se deben de realizar permisos de trabajo en tu trabajo. No puede realizar una actividad de alto riesgo, dentro de ellas es trabajo en caliente, si no tienes un permiso de trabajo. Porque además de exponerte y de no evaluar correctamente los riesgos, es un peligro tanto para ti o para la persona que está realizando los trabajos
como para las personas que están cerca del área de trabajo. Y prácticamente es toda la presentación. Espero esta capacitación les ayude, hayan entendido algunos temas en los cuales tengan dudas, o en el mejor de los casos, si ya tenían los conocimientos, reforzar parte de ellos. De mi parte, es todo. Excelente día.